Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. Entrañables. I am calling you. Can't you hear me? Buenas noches, mi nombre es Martín García. Esto es Entrañables. Entrañables quiere decir aquello que nos toca en algún lugar del amor, del recuerdo, del futuro, del alumbramiento, de la amistad, del compañerismo, de las causas nobles, de los valores, de aquello que nos resulta entrañable. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better. Rodolfo Kusch es nuestro filósofo preferido. Falleció en los 70, fue a estudiar y a convivir con los pueblos originarios del altiplano argentino, peronista. Nos enseñó muchas cosas. Por ejemplo, el sacrificio que hacen en los pueblos, que podemos traducirlo en el sacrificio de Perón de volver tan tarde para salvar a la patria, o el sacrificio del Che para ir a Bolivia e intentar, en un lugar geográficamente impresionante, comunicarse con todos los estados alrededor para producir la revolución que salvara a los pueblos de la explotación norteamericana. Su hija fue profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ya no está entre nosotros, igual que su papá, pero son entrañables. Le hicimos un reportaje. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir y acompañarnos. Estamos pensando un poco de dónde venimos, cuál es el valor que tenemos, porque siempre nos quieren hacer convencer que nosotros estamos en el suburbio del mundo, digamos, que estamos lejos de los lugares donde hay que estar para hacer lo que hay que hacer. Y yo me puse a pensar y a rastrear, bueno, ¿y nosotros de dónde venimos, no? ¿Cuántas culturas antiguas hay, además de las suramericanas, tan antiguas como la nuestra? Bueno, y decidimos hablar con una antropóloga que nos enseñe un poco de las culturas precolombinas, de dónde venimos, qué somos, cómo estamos originalmente, así como otros pueblos son tan interesantes para conocer, ¿no? Florencia Kusch, bienvenida. Hola, gracias. Hija de un gran filósofo de origen alemán, pero argentino, Rodolfo Kusch. Argentino. Que estudió tanto y se fue a vivir con gente del altiplano. Y anduvo viajando por Bolivia mucho, Bolivia, Perú, noroeste argentino primero, hizo varias escalas.
Y además estudió, digamos, cómo resolvían su relación con el universo. Con la vida, ¿no? Y Con la vida. cómo organizaban su vida y cómo se vinculaban al ambiente, al medio, qué peso tenía el mismo paisaje en el que vivían y el lugar donde se iba construyendo cada cultura. Me impresionaba cuando compraban en una cooperativa un camión que hacían toda una ceremonia con el Sí, camión. claro. Como, digamos, un objeto casi sagrado, como diciendo. Sí, todo es sagrado. Todo es sagrado. En realidad todo es sagrado. En el mundo andino, el mundo no occidental sacraliza mucho más su vida. Occidente metió la razón y bueno, supuestamente nos movemos en función de eso. Supuestamente, porque una parte de nuestra vida es más afectiva, es más como religiosa en muchos casos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, todo lo que hacemos fuera de los ámbitos de trabajo, de estudio, donde vivimos un tiempo lineal de logros, de bienes, de cosas, el resto del tiempo, nuestras fiestas, que la gente protesta, las navidades, todo eso son momentos en que el tiempo es circular y volvemos a lo que somos. A pesar de toda la rabia que nos puede dar el comercio y todo, hay un tiempo en el que hay cosas sagradas para nosotros también. Eso también lo plantea Kush cuando habla del porteño, ¿no? De un porteño de hace mucho tiempo, obviamente. Los años 50, digamos, Claro. 40, 50. Pero él habla de lo sagrado para mí, de pronto uno tiene que tener esos espacios sagrados. El sagrado es el amigo, ¿no? El sagrado es La barra del fútbol, Claro. la barra del club, de la barra del club, es aquello que los nos... compañeros de la escuela primaria, ¿no? Hay como una cosa. Exactamente. Y por ejemplo, bueno, yo lo veo en la universidad también, por más que somos muy racionales, qué sé yo, cuando van a dar un examen o uno mismo va a dar un examen, se pone la medallita, la tiene acá, se pone el saquito que se puso en el otro examen, es decir, hay montones de cosas sagradas que determinan un poco nuestra vida, si no sería imposible la vida, si no hubiera esa cuota de sacralidad, de misterio, de creer por creer, de eludir la razón, ¿no? Eso un poco es lo que también plantea Kush. Sí, porque digamos, uno no necesita creer para creer, digamos. No, claro. Seguro. Uno puede creer sin necesidad de creer, digamos. Seguro. Es la relación con aquello que uno no domina, no conoce. Que es la mayor parte de las cosas. Es la mayor parte de las cosas. Por más que la ciencia cubre una partecita chiquitita, igual no está segura tampoco. Bueno, con la cuántica viene una cuestión que es que las cosas son en la medida que alguien las mira. Exactamente. Con lo cual uno habla de la realidad, pero en realidad la realidad que uno ve es la que está ahora, que está vos, digamos. Pasan millones de cosas que yo no estoy viendo en este momento y no sé si existen, digamos, existen para el que las mira. Exactamente. Ese planteo de la cuántica me rompe la cabeza a mí. Y sí. Pero es cierto entonces que hay mundos paralelos, que hay cosas distintas, Hay cosas, que claro. se manejan a distintas velocidades, con distintos criterios, con distintas culturas, y que lo que no entra en lo racional es lo sagrado, digamos, sería aquello que uno cree que debería ser, o que está, o que... Y eso se manifiesta muchas veces. No era el tema de hoy, pero veo que nos encontramos con él, con lo sagrado, ¿no? Y sí, fundamental. A partir de toda la ceremonia que contaba tu papá, Sí. de la consagración del camión que compra la cooperativa para que después haga la tarea de trasladar lo producido por esa comunidad hasta el mercado, ¿no? Claro, por ahí la diferencia con nuestro mundo es que nosotros lo tenemos relegado a nuestro tiempo cotidiano, familiar, esa sacralidad, esa búsqueda de lo sacro, de lo divino, de lo que va más allá de la razón. Pero en las comunidades altiplánicas todos están de acuerdo en que la vida es así. Entonces no queda sujeto solo a la vida cotidiana, ¿no? Y el mundo es así, y listo. Y no se pregunta más, ¿no? Bueno, supongo que siempre es una conversación entre lo sagrado y lo racional, ¿no? Y sí. Siempre hay una conversación. Pero es como yo digo, en América hay culturas tan antiguas como las más antiguas de cualquier lugar del mundo. Vos por ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se va a poblar América, que se supone que es poblada por pueblos que vienen del Asia, hasta ahora. La arqueología es el estado de los conocimientos hoy, mañana puede cambiar, ¿no? Pero se supone que pasan por el estrecho de Bering en América del Norte y llegan a América del Sur, pero en ese momento todo el mundo era cazador-recolector, no era productor de alimentos, por lo tanto no se había dado ese incremento demográfico, el sedentarismo, todo eso no estaba, se da después.
Por lo tanto, de inicio, más o menos todos cazadores-recolectores, cazadores de determinada fauna, por ahí cazadores superiores, especializados en guanacos o en bisontes o lo que fuere. Especializados porque nosotros nos fijamos, lo único que tenemos de esa gente es su tecnología, ¿no? Los instrumentos de piedra, ¿no? Y más o menos vemos cómo debieron funcionar en determinadas actividades de caza. Pero no hay sedentarismo, no hay aumento de población. No hay comunidades asentadas en un territorio. No, claro. Hay grupos humanos que van viviendo detrás de la especie que, siguiendo el ciclo vital, tampoco corren sin rumbo, ¿no? Sino que hay toda una cultura que se genera a partir de lo que van a comer. De lo que van a comer, Lo que exactamente. van a predar, claro. Y después recién comienza en distintas partes del mundo y de manera independiente, ¿no? La agricultura sería. La producción de alimentos. Es empezar a comer de cosas que no se mueven, digamos. Claro. Y como que empiezan a aprender y eso se llama experimentación, con cultígenos hasta que producen su alimento. Y eso, bueno, genera una explosión demográfica en el Valle del Indo, en Asia, en América del Norte, en América del Sur, y no se da por contacto histórico. Es decir, independientemente, todavía no sabemos los antropólogos por qué de pronto un grupo humano decide producirse su alimento y deja de vivir de la caza, ¿no? En general, las hipótesis que se plantean es que hay cambios en el clima, por ahí sucumbe la especie que cazaban y eso hace que obviamente tengan que buscar otra forma de vida. También el tener hijos, digamos, criarlos, Sí. pareciera que no es tan fácil llevarlos de un lado a otro, digamos, que es más fácil Claro, establecer parecería, una sí, sí. vivienda, ¿no? Sí, por eso Tener está una familia. todo ese tiempo está como ahí en el aire, ¿no? Vos pensás que habrían cruzado por el estrecho de Bering en el 30.000 antes de Cristo, por ahí un poco antes. Y todo ese tiempo, hasta el 6.000, 5.000, según cada lugar, comienza la experimentación con cultígenos y después viene la agricultura. Todo un tiempo que nosotros lo tenemos solo a partir de los objetos, ¿no? Y poco podemos hipotetizar en ese sentido. Pero digamos que no sé si se puede hablar de dónde comienza primero, porque no lo sabemos seguro. Vamos excavando, vamos consiguiendo el carbono, los elementos que nos permiten fechar, y a partir de eso establecemos un tiempo, una cronología relativa, ¿no? 3.000, 4.000 antes de Cristo, más o menos sería el margen, 5.000 antes de Cristo según el lugar, ¿no? Pero esta civilización que nosotros tenemos en América, en Sudamérica, no es menos antigua que la de Asia. No, más o menos se da de manera África, paralela. No, claro. Se da de manera paralela. Ni Europa, ni ninguno de esos lugares. Claro, tenemos hacia el 3.000 antes de Cristo, más o menos, comienzan un orden aldeano en México. En Perú también hay una ciudad que esa quisiera ir a verla, se llama Caral, que también se da como un 4.000 antes de Cristo, hay que confirmar las fechas, obviamente, pero ya un sedentarismo con una arquitectura ceremonial también, ¿no? Entonces ya de alguna manera el culto está representado en la arquitectura, en el territorio, en el paisaje. Eso marca un cambio con respecto a los grupos anteriores. Pero es difícil decir dónde se da antes. Y tampoco es una pregunta, es decir, hay muchas preguntas de la ciencia que nosotros heredamos del primer mundo. Y el primer mundo busca siempre, digamos, la meritocracia, ¿viste? Y la busca hasta en la arqueología. Entonces, cuando nombran a los pueblos prehispánicos de América, dicen los pueblos sin rueda y sin escritura. Mirá qué manera de definirlo, cualquiera. Sin rueda, sin escritura, tenían una arquitectura increíble, tenían un desarrollo cultural increíble, acueductos, de todo había, pero los definen como sin escritura y sin rueda, como si la rueda fuera lo más. No, la rueda igual pudieron realizar todo lo que tenían que realizar. Sí, igual vivieron muchas generaciones sin rueda, digamos. Sin rueda, y generaron culturas alucinantes, ¿no? Los mexicas, desde los olmecas en el 2000 antes de Cristo en adelante, lo mismo en Perú. Pero bueno, vos pensás que la arqueología y la antropología surge como un arma también de la dominación, ¿no? Se explica lo que se quiere explicar, digamos. Claro, lo que les conviene. Se manipula. Se manipula la historia. Se genera, eso es lo que hacemos los arqueólogos, que ahora se está cuestionando mucho. Yo trabajo mucho ahora en Santiago, pero estuve trabajando en La Rioja. Uno va, investiga, establece la cronología del lugar, dice cómo fue esa historia, pero la gente del lugar por ahí no se reconoce en esa historia. Me parece que esa mano tapa tu rostro en la cámara. Está bien. Pero por ahí esa gente no se reconoce en la historia, ¿viste?
Entonces, el problema de esta hegemonía cultural, de este borde que es la historia americana, que siempre está en un borde y la definen otros, eso es lo que hay que cuestionar también desde la política, obviamente. O sea, tener nuestra propia mirada de nuestra propia historia, digamos. Claro, y preguntarle a la gente que son los que vienen, cómo es su historia. Lo que pasa es que ellos te van a decir, te van a cantar el mito. No les importa nuestra cronología racional. Nos van a contar el mito. Bueno, tenemos que tratar entre todos de pensar esa historia y no que venga el europeo, que venga el gringo a decirnos qué historia hay acá. Eso es un cuestionamiento fuerte que se está dando ahora con esta crisis de paradigmas tan grandes, ¿viste? Pero bueno, igual sigo haciendo la arqueología y si puedo me conecto con la gente. De todas maneras, en la zona sur de América, que estaríamos nosotros, digamos, tocando, ¿no?, el altiplano y tocando la cultura de Inca y todo eso, eran más bien pueblos que siguieron... Imperio se le dice. La denominación de imperio por el imperio incaico. La denominación de imperio es muy europea también. No necesariamente funcionaban como un imperio, pero era una estructura social que lo primero que hicieron los estudiosos dijeron es un imperio, porque lo asimilaban al imperio romano, ¿no? Aunque obviamente funcionaba de otra manera. Pero no, tenemos un desarrollo cultural alucinante. El imperio del Tahuantinsuyo, de las 4 zonas, nosotros éramos parte, hacia el 1400 fuimos parte de ese imperio, el noroeste argentino. Por eso tenemos evidencias de objetos y elementos incaicos en el noroeste argentino. ¿Y qué era? ¿Un imperio, entre comillas, centralización del poder? ¿Productor o bélico, digamos? O un poco de todo, ¿no? Hubo ámbitos en los que hubo conflictos. En Catamarca, por ejemplo, tuvieron algunos conflictos, porque evidentemente avanzaban, pero no era la agresividad con que vino el español, ¿no? Porque culturalmente hay una unidad alucinante entre Bolivia, Perú, noroeste argentino, todo el área andina, ¿sí? Y que todavía se mantiene, ¿sí? Porque hay creencias, hay visiones de la vida que todavía se mantienen. Organización social, organización familiar, el Ayllu, en las comunidades todavía está vigente. Está vigente acá. En los lugares donde vienen los bolivianos o el peruano, todavía se mantiene el Ayllu, que es un grupo de personas que reconocen un vínculo en común. Es la base del desarrollo andino, que todavía en Bolivia es alucinante, ¿no? Y después, fuera de lo andino, hay otro tipo de grupos de pueblos originarios, sí, ¿no? Claro, tenemos los huichis, todo el sector los huichis son pueblos más recolectores, claro. Después tenés los tupí guaraní, que tenían todo un sistema de roza, que es otra forma de agricultura, medio itinerante, pero bueno, todavía están vigentes todas esas formas. El huichí, todo está viviendo en este momento como puede, ¿no? Y en Patagonia tenemos la evidencia de los tehuelches, los ona y los mapuches, ¿no? Y bueno, de eso eran zonas de cazadores-recolectores. Esos grupos en su momento ¿Qué son recolectores? Que recolectan lo que pueden, ¿no? Lo que ven, cazan la especie y después recolectan frutos, por eso decimos recolectores, ¿no? Pero bueno, después obviamente adoptaron cierto sedentarismo y la agricultura, pero en realidad esto es más reciente. Originalmente eran pueblos cazadores. Y hay algo que es interesante, que también no lo puede explicar la antropología, porque esos pueblos que conocían a los del noroeste argentino, agricultores, no cambiaron su cultura y no se volvieron agricultores. ¿Qué es lo que pasa con Huichi, con un montón de grupos? Que la forma de vida y su economía determina la visión del mundo y está imbricada en los mitos y las creencias. Entonces sacarles eso es sacarle la razón de ser. Yo vi, por ejemplo, que algunos sectores de Chaco, por ejemplo, viven al lado del río, pero no pescan. No, claro, por ahí no. O sea, crían chancho, digamos, comen otros animales, pero no, gallinas, lo que sea, claro. Pero no pescan, no comen pescado, no está en su cultura. Claro. Y lo tienen al lado. Pero no está en la cultura. No está en su cultura, entonces no van a pescar. Así como en la India no se comen las vacas aunque se mueran de hambre. Y eso es muy interesante, porque eso demuestra que la cultura no es algo creado por el hombre para vivir lo mejor posible cada vez. Eso es muy yanqui. Uno vive como puede y como cree. Y listo. Pero los antropólogos estadounidenses lo que buscan es
qué les convenía más al hombre en ese momento, qué le conviene. Esa palabra conviene no existe universalmente, ¿no? Sino que se hace lo que uno cree que debe hacer, que es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con las creencias, Claro. digamos. Te sacan las creencias, te sacan todo, te sacan lo que sos, ¿no? Las creencias y la cultura es casi lo mismo. Y porque la cultura se organiza, se reestructura en base a lo que crees del mundo. Y la economía no es una categoría aparte, como nosotros que ponemos economía, de qué vivían. No, todo está unido, todo es lo mismo. Entonces la forma de conseguir los recursos del medio ambiente está sacralizado también. Por eso digo que fuera de Occidente todo está sacralizado en el marco del mito, ¿no? Ahora, yo le contaba a mis hijos, le decía, ser los Beatles no es lo más alto del mundo, porque cuando los Beatles estuvieron en el pináculo del mundo, fueron a la India a ver a un gurú para que le dijeran qué es la vida. O sea, y traído aquí, digamos, acá nos venden la cultura anglosajona, pero después Pepe Mujica filosofa y nos dice, muchachos, déjense de joder con laburar tanto, piensen más en el tiempo para disfrutar los amigos, los hijos, los nietos. Claro. Es decir, plantea, dice, si llegamos a conseguir la jornada de 6 horas de trabajo, todo el mundo va a salir corriendo a buscar otro trabajo, para tener 2 trabajos. Pero eso porque estamos corridos por el mercado nos dice cómo ser felices todo el tiempo, si nos compramos esto, aquello, entonces uno trabaja y trabaja para que el mercado nos diga, bueno, llegaste a esto, pero ahora viene otra cosa y vas a ser más feliz. Es terrible eso, pero un poco es eso. Es como el engaño del sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que heredamos de los pueblos originarios? Quedaron como legado, digamos. Sí, heredamos, yo creo que heredamos. Incluso los que no tenemos, digamos, un linaje acá, ¿no? Parte de alemanes, italiano, español, un clásico, ¿viste? Pero América también, el lugar, y ahí está lo que dice Gush, del pensamiento situado. Uno no puede pensar, aunque yo sea rubia y parezca una alemana, como decía mi abuela, yo no puedo pensar como un alemán. Para mí un alemán es un extraño, culturalmente, ¿no? Un italiano le puede pasar lo mismo, por más que de alguna manera piensan, sacralizan su pasado. Yo no sé si es posible vivir en Europa una vez que uno vive acá. Uno es acá, es de acá, conjuntamente con los pueblos originarios, con todos. También los pueblos originarios no son los mismos que antes de la llegada de los españoles. Hay como una integración. Lo que pasa es, digamos, claro, la criosidad, en la cual yo creo que nosotros tenemos mucho de eso. Hay una argentinidad al palo, como dice la Versuita, hay ese como un himno de la argentinidad, ¿no es cierto? Son los valores del argentino. Yo eso lo cuento en clase y digo, pero ahí eso es la argentinidad, porque me dicen, ¿la identidad qué? Y la identidad no es solamente ponerse un ponchito, no, pasa por ahí, pasa por esa cosa que tenemos de latinos, somos latinos. Entonces estamos siempre en un borde de la racionalidad, no estamos totalmente en el camino de la razón, ¿no? Y del mercado. El mercado sí nos ha copado, por eso lo meten, y ha convertido a las clases medias en consumidoras y de todo. Es un problema ese, ¿no? Pero bueno, la lucha es cultural. Algunos dicen que el litro de peronismo no entra en una botella de litro. Y bueno, eso es la argentinidad del palo, compañero. Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, oírse dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que... Florencia Kusch, hablando de la filosofía de la argentinidad al palo, el peronismo que no entra en una botella de litro, el litro de peronismo que no entra en una botella de litro, la argentinidad. Avanza el enemigo a paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón y al viento desplegado su rojo. El cuarteto Supay, Marcha de San Lorenzo. Y nuestros granaderos aliados
en la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Parabam, parabam, pa, 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 pam, pa, bam, pa, bam, Cabral. La marcha de San Lorenzo identifica a los años 70. Buenas noches, Barba Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Buenas noches. El Barba Gutiérrez, hombre de la UOM, fue diputado, estuvo en el Polo Social, naturalmente en el peronismo, fue intendente de Quilmes, reelegido por la gente con más votos que el que lo había elegido la primera vez. Perteneció a la Juventud Peronista en el ala de la Juventud Trabajadora Peronista. ¿Por qué no le explicas un poco a las nuevas generaciones qué era la Juventud Trabajadora Peronista? Bueno, a ver, la Juventud Trabajadora Peronista se conformó con los trabajadores jóvenes que se incorporaron al mundo del trabajo, digamos, en los años 70, y que tenían una postura política, digamos, combativa, muy dinámica, muy activa, identificada con el lucha y vuelve de la juventud peronista, digamos, con toda la impronta que eso significaba, y identificarse con el retorno del general Perón a la patria. Era como el gran proyecto nacional, ¿no? El gran proyecto del país que todos queríamos, porque era el retorno de Perón significaba poner en marcha nuevamente un proyecto nacional, popular, democrático, revolucionario, transformador, de justicia social, restablecer los derechos de los trabajadores que venían siendo conculcados durante las distintas dictaduras, que no fueron las mismas características que en el 76, ¿no? De genocidio de Videla y demás, pero que también era un modelo, digamos, que nosotros identificábamos como hoy, ¿no? Con el proyecto del Fondo Monetario, el imperialismo norteamericano y todo lo que significaba aquellos tiempos, las consignas de lucha y vuelve de Perón a la patria. Así que y la juventud trabajadora peronista convocaba a los jóvenes, a los nuevos representantes sindicales surgidos en las bases, en la asamblea, en la lucha política y sindical, por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios, digámoslo, y que también teníamos un cuestionamiento a una dirigencia que venía desde hace mucho tiempo en los gremios, y nosotros veíamos como que se necesitaba un trasvasamiento generacional. Eso fue un poco... Y era un pensamiento además sindical abierto, porque nuestra postura era también estar aliado a todas las juventudes políticas sindicales que existían en el seno del movimiento obrero, y solamente en las fábricas industriales, ¿no? Como el caso de los metalúrgicos, mecánicos, acá en la zona sur. Había muchas fábricas textiles, muchas fábricas de papeleras, del vidrio. Bueno, en eso se conformó ahí la Juventud Trabajadora Peronista, y eso dio origen, está más avanzado y más desarrollado a lo que fue la coordinadora de gremios en lucha, ¿no? En los años 70, 73, 74, 75, luchando también, ¿no? Cuando se planteó todo el cuestionamiento a la presencia de López Rega en el gobierno del general Perón. La Juventud Trabajadora Peronista, según el libro de la historia del movimiento sindical de Claudio Díaz, sería los jóvenes que más fueron sacrificados, asesinados, desaparecidos. Evidentemente que todos pensamos y analizamos a la luz de la historia. El golpe militar del 76 fue
no contra la corrupción, como se dijo en su momento de la presidenta Isabel Perón, porque si comparamos lo que era la deuda externa en aquel momento, 8.000 millones de dólares, con lo que es hoy, digamos que estábamos en aquel momento en un gobierno realmente constitucional que no tenía ninguna justificación el golpe militar contra ese gobierno, sino lo que sí tenía claro el poder militar y el poder, digamos, monopólico y el internacional, era que el movimiento obrero en todas sus expresiones de lucha estaba avanzando y exigía más justicia social, más participación en el Producto Bruto Interno, o sea, como diría el general Perón, el 50-50, o sea que hay un avance con las contradicciones que evidentemente existían, pero la clase trabajadora argentina tenía un protagonismo y un avance muy fuerte, no solo en las luchas sociales, sindicales, sino también en la vida política, más allá de la diferencia que pudiéramos tener con la conducción de la CGT o en aquel momento de la 62, estaba claro que el movimiento obrero tenía un protagonismo político, porque en la Cámara de Diputados había 35 diputados, había senadores, había gobernadores, había intendentes, y bueno, y esas contradicciones iban, si bien eran fuertes, dinámicas, pero significaba un protagonismo muy fuerte de los trabajadores en sus distintas expresiones, y a ese avance social, político de la clase trabajadora y sobre todo los sectores dinámicos como fueron los jóvenes, insertados en las fábricas industriales, en el cordón industrial de Serra Norte, no olvidemos que allá está Villa Constitución, San Nicolás, las acerías y demás. Ellos sintieron una amenaza, un peligro, y contra ese avance de los trabajadores vino el golpe militar, y evidentemente ahí fue cuando más concentraron la represión, ¿no? que venía desde antes. Venía ya el año 75, el año 74 acá en Quilmes, era uno de los primeros lugares donde el compañero que era nuestro máximo referente de la JTP, con el cual yo compartía la mesa en la zona sur, el compañero negro, ¿cómo se llamaba? Ahora me voy a acordar el apellido, el negrito de la fábrica Darex de química, bueno, fue baleado junto con el compañero de la red, de la Unión de Estudiantes Secundarios, Roña Beckerman, y con el compañero de la JP Valdierde, asesinados ahí en las costas del río de Quilmes, ¿no? Ahí fue en el año 74. O sea, había una represión y asesinato como hecho por las 3A, ¿no? Había por un lado, un enamoramiento por la patria, por Perón, por dignificar la lucha. Vino de pronto Serrat a la Argentina y se deslumbró de todo eso y hizo un tema, claro, que podemos escucharlo un cachito. Bueno, como no, me encantaría. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera,
bordaba la esperanza montonera con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con esas manos de quererte tanto. Esa mezcla, ¿no? De la juventud enamorada de la vida, enamorada de la unidad, Sí. de la unión de clases, de la reivindicación de los derechos. Y de un país que todos querían, un país justo, soberano, abierto, plural, democrático y de más igualdad, porque nadie pensaba destruir todo, sino integrar y que que no se profundizara la desigualdad como la que hoy estamos viviendo. Yo creo que ese ejemplo de toda esa generación es que lo que nos permite tener un presente donde todos estamos comprometidos que no va a haber nunca más golpes, no va a haber más este tipo de situaciones que se vivió en los años 76 en adelante, ¿no? Porque hubo una generación que entregó todo, puso todo por los ideales, por la patria, por su vida, por su familia, por los amigos, por todo. O sea que lamentablemente hoy eso está lejano, está confuso, porque se han encargado también, ¿no?, los medios oligárquicos en tratar de que esa historia no sea conocida tal cual fue. O sea que hay mucha desfiguración de muchos de nuestros compañeros que han dado todo en su vida, ¿no? Estuviste preso. Sí, la verdad que estuvimos junto con el compañero Juan Méndez, que justamente hoy estábamos ahí en el acto por los derechos humanos. Uh-huh. Y la verdad emotivo porque, bueno, hace poco con Juan, con Tayana, que estuvimos juntos en la U9, en lo que se llamó como el pabellón de la muerte, porque ahí estábamos en ese pabellón, en esa cárcel. Jorge Tayana estuvo preso también contigo. Sí, ahí. El ministro de Defensa actual. Ministro de Defensa actual y con el compañero Josami, Preste, bueno, muchos. También estuvo el compañero Cambiaso, que después de liberado fue secuestrado y asesinado por Patti. Con Pereira Rossi. Sí, con Pereira Rossi. Otro compañero. Exacto. Bueno, y como decíamos, bueno, hoy la verdad que estábamos disfrutando de que Juan pudiera recopilar toda su historia y su lucha por los derechos humanos, en contra de la tortura, porque él también sufrió todo eso, y recorrió el mundo, ¿no? Fue integrante de Amnesty International y desde ahí tomó la bandera de los derechos humanos, la lucha contra la tortura, contra las violaciones, los asesinatos, y bueno, hizo todo este documento que hoy es memorando una recomendación de principio de Naciones Unidas para que eso sea tomado por todos los países para que no se cometa más actos de tortura. Esto ha sido producto de esa experiencia, ¿no? Que vivió Juan, que vivimos todos, y hace pocos días atrás estuvimos visitando la U9. La unidad 9 donde ustedes estuvieron presos. Exacto. Donde fueron torturados. Exactamente. Entonces, porque Juan, bueno, la Naciones Unidas hizo un documental con la historia de él y de los momentos que le tocó vivir encarcelados en la Argentina, y bueno, fuimos a visitar la cárcel, ¿no? Y la verdad que mirábamos esto hace 36 años o 40 años estuvimos ahí, y si uno ve las condiciones que hoy están muchos chicos presos sociales, porque ahí no había hoy presos políticos, pero sí hay presos sociales, la verdad que vimos que las condiciones de los calabozos y
y esto que es una recomendación de los principios en contra de la tortura, el tiempo que lleva tanta gente aislada, tanta gente incomunicada, sin un juicio que sea claro, ¿viste? Que no se cometan no se hagan con trampas, con maniobras que sea a veces rápido, porque culpa a la también gente inocente, y tiempo y aislamiento, y la verdad que veíamos chicos muy desesperados y nos conmovió, pues pensábamos que en este tiempo democrático, de todas las historias y experiencias que vivimos, y más en gobiernos constitucionales, democráticos, que hacen de la defensa de los derechos humanos una bandera, no podemos seguir teniendo estas situaciones de presos, más allá de lo que en esa situación de incertidumbre permanente por años. hay mucha gente que cree, un poco algunos que son más gorilas, pero otra gente que no sabe, mucha gente joven que no sabe, que el problema del país son los políticos. No llegan a ver a digamos, la acción de los bancos como un hecho criminal, la tortura o la represión no lo llegan a ver como un hecho de disciplinador de la sociedad para no pedir más beneficios a favor de los que trabajan y quitárselo a los dueños del capital. Evidentemente que es un disciplinamiento, lo decía Cristina otro día, eso yo coincido, ¿no? Que lo que hacen es disciplinar socialmente, disciplinar a la política, obviamente, y eso se practicó muy fuerte durante la dictadura con los presos. Yo recuerdo muy bien que nosotros, los militares, cuando se hicieron cargo de todas las cárceles del país y tomaron el control y establecieron un régimen muy estricto, también había una presión permanente dentro y también con nuestros familiares para que muchos de nosotros intentaban que firmáramos cartas, digamos, repudiando la acción de los compañeros que luchaban afuera, y nos decían, bueno, si ustedes firman, se van en libertad. Y a los familiares les decían, bueno, a ver que su hijo firma si se van. Y como también nuestros familiares lucharon y pelearon, muchos de ellos están desaparecidos, como la mamá de nuestro querido compañero Cancagullo, el hermano del compañero Villanueva, Ernesto. el hermano del compañero Bronte, la mamá del compañero Brontes, bueno, muchos compañeros, Sí, Gonzalo Chávez. Gonzalo, sufrieron persecución y bueno, sufrieron la desaparición, porque no aceptaban esa imposición y no aceptaban claudicar moralmente, ¿no? Porque era una cuestión de dignidad. Era cotidiano eso, ¿no? No, y sí, eso es no. hoy también, la presión cuando a un país le exigen estos acuerdos como de acuerdo del fondo, es una manera de disciplinamiento social pero nacional. Por eso creo que también cuando el gobierno de Macri no estaba de acuerdo con haber acudido al fondo para resolver un problema que debería resolverse nacionalmente, era una forma de disciplinar. Y hoy nuevamente nos estamos dando cuenta que ese acuerdo también es necesario revisarlo, porque evidentemente se va hipotecando cada vez más el futuro de los argentinos y de las generaciones que vienen, ¿no? Bárbara Gutiérrez, muchas gracias por estar esta noche con nosotros, se nos acabó el tiempo, pero queríamos tener este pensamiento de amor por todos los compañeros que lucharon con la idea de la patria, del amor, de la gloria. Y está presente con el corazón de todos los argentinos, de eso no hay ninguna duda. Y cada vez que al país lo quiera someter, va a florecer con mucha más energía que antes. Viva Perón, viva la patria. Viva Evita. Viva Néstor. Viva Néstor. Viva Cristina. You hear me?
Entrañables. Con Martín García, muchas gracias. Si Nicaragua venció, el Uruguay de Raúl Sendic, el Uruguay de Líber Sereñi, el Uruguay de José Artigas. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. No, está bien. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo, un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y Según una noticia de el diario La Nación de estos días, escrito por Alconada Moon, el que dio a conocer los documentos de Assange en Argentina, el ejército reconoció, según un informe de los Estados Unidos en desclasificar documentos, que había sido responsable de 22.000 crímenes hasta el año 75. Quedaría todavía un año por ver. Y voy a decir otra cosa, porque se acusó al Movimiento Nacional y Popular se acusó al Movimiento Nacional y Popular de estar, no ver el futuro, sino de andar mirando hacia atrás 40 años y no lo terminamos de superar. Por supuesto no lo vamos a superar nunca, ni pensamos superarlo. Pero quiero dar una noticia actual también, publicada en los diarios, en este caso de Tiempo Argentino, pero replicada en otros medios, desde el año 2016, es decir, un año después que asumió Mauricio Macri, hasta el año 2022,
es decir, el año pasado, los sectores trabajadores, obreros, monotributistas, carpinteros, qué sé yo, gente con trabajo, transfirió a los sectores empresarios y a los bancarios, transfirió 87.000 millones de dólares. Es decir, los pobres le transfirieron a los ricos 87.000 millones de dólares. Esto se hace pasando a la gente por la picadora, ¿eh? Y quieren más, porque ¿qué es lo que plantea la derecha en Argentina? Milei, Patricia Bullrich, Macri, todos estos hijos de puta. Lo que plantean es profundizar eso, es decir, sacarle más dinero a los trabajadores y pasárselo a los ricos, a los bancos, a los oligarcas, etcétera. La gente de la clase media, sometida mentalmente por los medios hegemónicos, cree que el problema de la Argentina son los planeros. Los planeros son los que han transferido a los sectores empresarios y a los bancos 87.000 millones de dólares desde el año 2016 al año 2022. Empezamos con una entrevista entrañable a Florencia Kusch. Terminamos con él. Pero bueno, esta vuelta creo que estuvimos un poco desprevenidos y avanzó mucho el sistema en estos años. El sistema económico, el mercado, todo. La meritocracia. La meritocracia. Bueno, pero lo que está pasando en América está de 10 con todo lo terrible que es. Porque es como de pronto, ¿no?, una reacción a eso también. No es solamente una reacción al mercado, sino es una reacción a una forma de vida que te imponen y que te prometen que con eso vas a ser feliz. Es mentira. A mí lo que me parece con el neoliberalismo que se ha aplicado en Argentina desde el 2015 hasta el 2019, me parece que se ha cometido un sacrilegio contra el sistema de vida, claro, ¿no? Contra el modelo criollo de vida, ¿no? De los amigos, el trabajo, el festejo, sí, el goce, ¿no? De comerse un asadito, de tomarse una cervecita. De perder el tiempo. De perder el tiempo, de no tenerlo en angustia o en dolor, tener buena cobertura médica para los más viejos o para los enfermos en general, tener compensaciones con aquellos que tienen problemas físicos, sí, o mental, lo que fuera, que la sociedad los cuide, los quiera. Bueno, ese es un punto, ¿ves? Porque lo que exacerba el mercado, el sistema, es el individualismo. El individualismo lo inventa Occidente. Fuera de Occidente, el pensamiento siempre es comunitario. Uno es su comunidad. Asia, en África, en América exactamente Latina. Igual. Obviamente es Europa la que inventa el individualismo, que se exacerba con el mercado. Obviamente le conviene a individuos solos que busquen la felicidad en consumir, nada más. Esa es un poco la línea. Sí, como el criadero de pollo, digamos. Exactamente. Que cuando le prenden la luz coman y cuando le apagan la luz duerman. Y ese es un problema, porque ahí está un poco el tema cultural que hay que pelear, ¿no? La cuestión comunitaria, lo que somos como comunidad. Obviamente no vamos a ser una comunidad como una comunidad andina, pero evidentemente antes había más cosas que nos unían que ahora, ¿no? Ahora un poco se plantea el yo nada más, el no ver al otro, ¿no? La división es un negocio del dominador, ¿no? Obviamente, siempre. Y la unión es una estrategia de resistencia, ¿no? Mirá lo que fue. Entrañables. Can't you hear me? I'm calling you.
Hasta el miércoles. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput o en Facebook, Radio Caput. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, es acá. Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput.